Catecismo y vida católica. Evangeliza fuerte. Tema 1. Confianza en el Catecismo de la Iglesia Católica. A lo largo de casi 2000 años, la Iglesia Católica se ha esforzado por educar, instruir, formar la fe de los fieles para que vivan una plena experiencia con Dios y con sus hermanos, una armonía fraterna que les haga sentir la fe como su forma de vida. El catecismo es un instrumento que la Iglesia utiliza para la formación de los creyentes. Así que nos sumergiremos para conocer más sobre el catecismo de la Iglesia. En el ambiente cristiano de las diferentes denominaciones, hacen constar que lo único que tiene autoridad para formar e instruir es la palabra de Dios. Aseguran no creer en la tradición apostólica ni en ningún otro instrumento que los encamine a la fe. En pocas palabras, la sola Escritura basta. La pregunta inevitable: entonces, ¿por qué los católicos utilizan un catecismo para formarse en la fe además de la sola Escritura? Para contestar esto, es necesario hacer una pregunta. ¿Qué es el Catecismo de la Iglesia Católica? El Catecismo de la Iglesia Católica es un instrumento valioso que presenta una exposición concisa, precisa, orgánica, sistemática de los contenidos fundamentales de la fe, de la moral, la espiritualidad y de su forma de vida que requiere el testimonio católico. Todo esto a la luz de la tradición viva de la Iglesia, del Concilio Vaticano II y sostenida por la Santa Palabra de Dios. Cierto es, la Iglesia Católica tiene como su más preciado don o regalo la Santa Palabra de Dios, con 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, por lo que replantearemos la pregunta: ¿hay necesidad de un catecismo si existe la Santa Palabra de Dios en la Iglesia? La respuesta sería muy fácil: sí, pero es bueno ampliarlo. Un momento que marcó un cambio en la concepción de la fe cristiana fue la Reforma Protestante. Martín Lutero rompe totalmente con la Iglesia y con los dogmas de fe fundamentales como los sacramentos, liturgia y tradición apostólica. Sin embargo, Martín escribe pequeños catecismos para explicar la fe y erradicar la ignorancia del fiel y de los pastores. En 1529 manda a la imprenta 2 catecismos, uno pequeño para el fiel y uno grande para los pastores. Sin embargo, en el mismo año, en 1529, autores o reformadores católicos habían escrito obras encaminadas a la instrucción de la fe del pueblo y de los pastores. Recordemos la de Juan de Valdés en 1529, Ponce de la Fuente, 1543-1548, San Pedro Canicio, 1555-1559. Lo mismo hicieron en el Sínodo de Colonia en 1536 y en el de Petricao en 1551. Era pues una necesidad comúnmente sentida, la de superar la extendida ignorancia de la gente y del mismo clero. La necesidad culmina en el Concilio de Trento, donde los santos padres ven la necesidad de un catecismo, y ahí se da que se redacte el Catecismo Romano. La obra doctrinal reformadora del concilio exigía por sí misma la instrucción de los creyentes en la fe católica. De ahí la asignación de un equipo redactor sobrio, honesto, fiel, a cargo del cardenal Borromeo. El catecismo había de ser un instrumento pedagógico al servicio de la identidad de la fe católica, lo cual se logró.
A raíz de la aceptación de la fe cristiana con el Edicto de Milán en el año 313 y la sobriedad de la misma doctrina cristiana, la fe cristiana sentó sus bases en Europa, Asia y África para convertirse en la fe oficial del imperio, de modo que muchos abrazan la fe convirtiéndose al cristianismo. La población cristiana crece enormemente y fue paulatinamente siendo insuficiente la formación recibida para el fiel que la Iglesia daba, debido a la saturación, el cubrir los territorios que no eran cristianos, las guerras del imperio y a un incremento de postulantes creyentes, por lo que el catecumenado tradicional y la formación básica se redujo principalmente a la vida sacramental y litúrgica. Los santos padres de la Iglesia formaban, así como monasterios y conventos, pero era insuficiente dado el número de los convertidos. Al paso del tiempo, el déficit era mayor. Sin embargo, algo rescatable fue que el depósito de la fe, la Iglesia, lo mantenía intacto y fiel al primer siglo. La Iglesia católica o cristiana ha vivido a lo largo de su vida muchos acontecimientos importantes para consolidar una sola fe. Oriente, Occidente y África se inmiscuye en la evangelización del nuevo continente de América, lo que hizo todavía más difícil la formación. El Concilio Vaticano II, el nuevo instrumento de Dios. El Espíritu Santo guía a la Iglesia y hace surgir un nuevo instrumento para que la Iglesia se abra al mundo moderno con todos sus retos que implica. Hacer accesible la doctrina de la Iglesia con toda su fuerza y belleza a todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo. La Iglesia se sentía con energías suficientes para tomar esa iniciativa misionera. Juan 23, el Papa Bueno, hace zarpar la nave del concilio. Ya Pablo VI lo impacta y Juan Pablo II remata los frutos y la urgencia de un catecismo actualizado que brota a inicios de los 80s. Es así como se presenta el nuevo catecismo. El 7 de diciembre de 1992 es presentado el nuevo catecismo, dividido principalmente en 4 partes. La primera parte, la profesión de la fe, el credo. Segunda parte, celebración del misterio cristiano, la liturgia. Tercera parte, la vida en Cristo, la moral. Y cuarta parte, la oración. Ya después cada parte se divide en sus capítulos respectivos y temas. Las 4 partes del catecismo enseñan la doctrina de la fe mostrando al mismo tiempo sus implicaciones en sus 4 realizaciones vitales fundamentales para vivir una fe más consciente. El catecismo y su fundamento. El catecismo tiene su fundamento en la santa palabra de Dios, en la tradición de la Iglesia o magisterio, y en la misma sabiduría que Dios da a los santos padres para acercar la doctrina al fiel. Pronto, el gran catecismo de nuestros tiempos se convierte en un catecismo universal. Ya se había promovido el catecismo holandés en 1966 en aquel país, pero el Sínodo de los Obispos de 1985 fue el momento preciso para solicitar un instrumento que respondiera a la cultura y forma de vida de nuestros tiempos. Este catecismo no es un catecismo más, no es una especie de nuevo superdogma. Es un libro que tiene sus fuentes, repetimos una vez más, la Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia, la liturgia, los santos. De estas fuentes dimana el diverso grado de autoridad doctrinal de cada una de las proposiciones del catecismo, que doctrinalmente no añade nada a dicha autoridad originaria. Los destinatarios. Primeramente, el catecismo es sugerido para los obispos, sacerdotes, laicos consagrados. Este instrumento tiene para ellos la finalidad de ayudarles a reforzar los vínculos de unidad en la misma fe, en su servicio a la palabra. En segundo lugar, ninguno de los fieles ha de sentirse excluido. Presbíteros, catequistas, familias, teólogos, incluso cuantos no creen en absoluto o ya no creen. Todos pueden encontrar en el catecismo una valiosa ilustración de lo que la Iglesia Católica cree y procura vivir. Para concluir entonces, ¿se puede confiar en el catecismo de la Iglesia? Al no agredir la Sagrada Escritura, al no ir en contra del magisterio de la Iglesia,
Al consolidar la liturgia del pueblo y al darle autoridad a estos tres elementos, podemos deducir que este instrumento es valioso para nuestra fe y es de vital uso. Podemos confiar en él y vemos que sus redactores del catecismo tomaron en cuenta de exponer las razones de fe desde abajo, es decir, desde una descripción para el hombre y la mujer a quienes se dirige hoy la palabra del Santo Evangelio. Lo único que puede variar sería la forma de abordar temas dependiendo de la cultura y usos y costumbres de los países.